El teléfono hizo ting. Bajé la cabeza y miré la pantalla. Gonzalo Cortés, el marido con quien había vivido durante 25 años, acababa de fallecer ayer. 25 años. Era la primera vez que nuestra vieja casa en Madrid estaba tan silenciosa que inquietaba el corazón. Aún no había alcanzado a entender qué era aquel dinero, cuando el teléfono sonó de repente. En la pantalla apareció el nombre de Adrián Cortés, el hijo que Gonzalo tuvo con su primera esposa. Miré ese nombre durante unos segundos y luego contesté. No dije nada. Al otro lado de la línea, la voz de Adrián seguía siendo tan fría como siempre, sin la menor emoción. ¿Lo recibió? Yo respondí con un leve sí. Él continuó. Ese dinero fue voluntad de mi padre. Considérelo como la compra definitiva de sus 25 años. Compra definitiva. Esas dos palabras fueron como una aguja helada, que se me clavó directamente en el corazón. Durante estos 25 años, pasé de ser una chica de poco más de 20 a convertirme en una mujer cercana a los 50. Cuidé de Gonzalo, cuidé de esta casa y crié a Adrián desde que era un niño de 5 años. Yo pensaba que, aunque no hubiera un amor apasionado, entre personas que viven juntas durante tanto tiempo, debería existir al menos un poco de afecto familiar, pero al final, todo lo que recibí fue una frase, compra definitiva. Se me helaron las manos y los pies. Adrián volvió a hablar al otro lado de la línea, con una voz uniforme como una máquina. Además, él también dejó un testamento. Está con el abogado Ignacio Pineda. Será mejor que vaya a verlo cuanto antes. Apreté el teléfono con fuerza. Gonzalo Cortés. ¿Ni siquiera muerto pensabas dejarme en paz? Usar 20. 000. Usar un testamento para poner fin a mis 25 años. Y luego usar precisamente ese testamento delante de su familia para humillarme públicamente. Muy bien. Me escuché responder, con una voz fría hasta dar miedo. Envíeme la dirección. Apenas colgué, la dirección llegó. Bufete Pineda. Asociados. Piso 36. Un edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana, en el centro de Madrid. Miré aquella dirección durante mucho tiempo. Después me levanté y entré en el dormitorio principal. Abrí el armario. Dentro había varias prendas de colores claros que solía usar. Colores suaves, dóciles, resignados, exactamente como yo había sido durante 25 años. Aparté esas prendas con la mano. Desde el fondo, saqué un vestido negro. Ese vestido fue el regalo de cumpleaños que Gonzalo me dio el año anterior al pasado. En aquel momento me miró durante mucho tiempo y dijo que el negro me quedaba muy bien. Pero después fue él mismo quien dijo que el negro era demasiado distante, que no parecía propio de alguien de la familia. Por eso nunca me lo puse. Ahora que lo pienso, resulta ridículo. Estuve en la Casa Cortés durante 25 años, y aún así, nunca llegué a parecer realmente parte de la familia. Me quité la ropa vieja que llevaba puesta, y me cambié al vestido negro. La mujer del espejo tenía el rostro pálido, y en las comisuras de sus ojos aún quedaba el cansancio del funeral. Pero su mirada estaba extrañamente tranquila. Tranquila como agua muerta. También está bien. Entonces, hoy me pondré la prenda. Que Gonzalo dijo que era hermosa, y recibiré el veredicto final de él. Realmente quería ver qué cuchillos había escondido en ese testamento. Tomé mi bolso, cerré la puerta y salí de la vieja casa. La luz del sol afuera era deslumbrante. Madrid, después del funeral, seguía siendo tan ruidosa como siempre.
La gente iba y venía. Los coches se sucedían uno tras otro, y nadie sabía que una mujer recién viuda se preparaba para entrar en un juicio destinado a ella misma. Le hice señas a un taxi. El conductor bajó la ventanilla y me preguntó a dónde iba. Le di la dirección. Señor, a esta dirección. Él la miró y luego me observó por el espejo retrovisor. Centro de Madrid, uno de los edificios más exclusivos. No respondí. El coche arrancó con suavidad. Miré el paisaje retroceder rápidamente por la ventanilla. 25 años atrás, la primera vez que me senté en el coche de Gonzalo, también fue para entrar en esta desconocida ciudad de Madrid. En aquel entonces, él conducía en silencio, y yo no era más que una chica llegada desde un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha a la ciudad. En realidad, solo era la empleada que él había traído para cuidar de él y de Adrián. En aquel tiempo, Adrián apenas tenía 5 años. Era un niño callado, que no disfrutaba hablar, con unos ojos siempre fríos como los de un adulto. Más tarde, Gonzalo dijo que Adrián no podía crecer sin una madre. Dijo que me trataría bien toda la vida. Yo le creí hasta el punto de enterrar toda mi juventud en aquella casa. Le creí hasta el punto de que, aunque él fuera frío conmigo, y aunque la familia Cortés siempre me viera como una extraña, yo seguía diciéndome que, con el paso del tiempo, el corazón de las personas terminaría por calentarse. Yo pensaba que, después de 25 años compartiendo mañanas y noches, aunque no hubiera amor, al menos debería haber un poco de afecto familiar. Yo pensaba que el corazón humano estaba hecho de carne y sangre. Ahora, al pensarlo, me doy cuenta de que estaba equivocada. El corazón de Gonzalo quizá estaba hecho de piedra. No, era incluso más frío que la piedra. El taxi se detuvo frente a un edificio altísimo en el Paseo de la Castellana. Pagué y bajé del coche. Apenas entré en el vestíbulo principal del edificio Castellana, percibí un olor frío a dinero. El suelo de piedra brillaba. Las lámparas colgantes eran espléndidas. Todos los que entraban y salían vestían con pulcritud. Hablaban en voz baja y llevaban en el rostro la confianza de quienes están acostumbrados a mirar desde arriba. Yo estaba de pie en medio de aquel gran vestíbulo, con el vestido negro ajustado a mi cuerpo adelgazado por varios días de insomnio, fría, pero también lúcida. El ascensor subió directo al piso 36. Las puertas del ascensor se abrieron. Las palabras Bufete Pineda, asociados, aparecieron brillantes bajo las luces. Las miré unos segundos y empujé la puerta de cristal para entrar. La recepcionista del despacho de abogados se levantó de inmediato con una sonrisa. «Buenos días, ¿tiene cita?», respondí. «Busco al abogado Ignacio Pineda. Mi apellido es Olivares». La recepcionista me miró, con la sonrisa aún perfectamente correcta. «Señora Carmen Olivares, acompáñeme, por favor». «Ya han llegado todos, todos». Solté una risa fría en mi interior. Al parecer, el tribunal de la familia Cortés ya estaba reunido. La recepcionista me condujo por un pasillo cubierto con una alfombra gruesa. Cada uno de mis pasos era tan silencioso que casi no se oía nada. Al final del pasillo había una sala de reuniones. La puerta no estaba completamente cerrada. Desde dentro llegaban voces contenidas. «Hermano, ¿qué estaba pensando Gonzalo al final? ¿De verdad va a darle a esa mujer casi 1 millón de euros?» Esa era la voz de Héctor Cortés, el hermano menor de Gonzalo. Justo después, sonó una voz femenina agria. «Shh, habla más bajo. Está por llegar. Verónica Campos». La esposa de Héctor, durante 25 años, ella siempre me había mirado con los ojos con que se mira a una criada. Hoy seguramente también sería igual.
Me detuve frente a la puerta de la sala. La recepcionista iba a llamar por mí, pero levanté la mano para detenerla. Empujé la puerta y entré por mi cuenta. El aire de la sala de reuniones se congeló en un instante. Todas las miradas se dirigieron a mí al mismo tiempo. En el sofá había 3 personas. Adrián Cortés miraba su teléfono con la cabeza baja, sin expresión alguna. Héctor Cortés estaba sentado a su lado, con un rostro lleno de disgusto, como si solo verme le hiciera perder la paciencia. A su lado estaba Verónica Campos. Me examinó de arriba a abajo, con una mirada escrutadora. Al ver el vestido negro que llevaba puesto, la comisura de su boca se curvó ligeramente. Oh, hoy la cuñada incluso se ha arreglado especialmente. Quien no lo sepa pensaría que viene a celebrar algo. No respondí. Fui directamente al asiento vacío frente a Adrián y me senté. De principio a fin, no volví a mirar a Verónica. Tal vez precisamente mi silencio la incomodó. Su expresión se ensombreció un poco, pero delante del abogado siguió manteniendo aquella mueca burlona en los labios. Héctor frunció el ceño y golpeó la mesa con los dedos. Ya estamos todos. Abogado Pineda, ¿podemos empezar? Un hombre de unos 40 y tantos años, con gafas de montura dorada, se puso de pie. Me hizo una leve inclinación de cabeza. Señora Carmen Olivares, mi más sentido pésame. Soy Ignacio Pineda, el abogado encargado por el señor Gonzalo Cortés. Asentí levemente. Empiece, Verónica. A un lado soltó una risa fría. Mi cuñado sí que era bondadoso. Incluso muerto se acordó de dejarle una suma. 20,000. Suficiente para que vuelva al pueblo y viva con dignidad el resto de su vida. Al fin y al cabo, no la trató tan mal después de tantas décadas de esfuerzo. Su boca decía esfuerzo, pero sus ojos estaban llenos de desprecio, como si yo no fuera más que una empleada que acababa de recibir una generosa indemnización. Adrián no levantó la cabeza en ningún momento. Sus dedos se deslizaban por la pantalla del teléfono. Parecía que todo lo que ocurría en aquella sala no tenía nada que ver con él. Bajé la mirada hacia las manos apoyadas sobre mis rodillas. Esas manos habían cocinado, lavado, cuidado enfermos, limpiado y criado a un hijo para la familia Cortés durante 25 años. Ahora descansaban quietas sobre el vestido negro. No temblaban. El abogado Ignacio Pineda tosió suavemente y abrió el expediente que tenía delante. Según el testamento con validez legal que el señor Gonzalo Cortés otorgó en vida, su voz era profunda y estable, y resonó con claridad en la sala silenciosa. Leeré el contenido principal ante todos los presentes. Héctor y Verónica se sentaron de inmediato con la espalda recta. Sus miradas no podían ocultar la codicia. Yo, en cambio, solo esperé en silencio. Esperé a que el último cuchillo de Gonzalo descendiera. El abogado Ignacio Pineda pasó a la primera página del testamento. Primera disposición del testamento. Reparto de los bienes a mi nombre. Su voz sonó uniforme. Todos los inmuebles de mi propiedad, incluyendo una villa en La Moraleja, 3 apartamentos en el centro de Madrid. La respiración de Verónica Campos se volvió claramente más acelerada. Héctor Cortés también se inclinó inconscientemente hacia adelante. Sus ojos estaban pegados al testamento en manos del abogado, como si con mirarlo un poco más, esos bienes fueran a caer automáticamente en su bolsillo. El abogado Ignacio Pineda continuó leyendo. Junto con el 15% de las acciones de Industrias Marazul S., a todos los depósitos bancarios, productos financieros y demás bienes. Con cada frase que se leía, los ojos del matrimonio Héctor brillaban un poco más. Tal vez en sus mentes ya estaban calculando frenéticamente el valor total. Una villa en La Moraleja,
3 apartamentos en el centro de Madrid. Acciones de Industrias Marazul S.A. Depósitos, productos financieros y otros bienes. Era una cifra inmensa, suficiente para despertar la codicia de cualquiera en aquella sala. Bajé levemente los ojos y miré mis manos quietas sobre mis rodillas. No sabía qué me dejaría Gonzalo Cortés en ese testamento. O mejor dicho, ya estaba preparada para que todo aquello no tuviera nada que ver conmigo. Después de todo, a ojos de la familia Cortés, yo siempre había sido solo una mujer llegada desde un pequeño pueblo de Castilla, La Mancha, traída por Gonzalo, una empleada, una esposa solo de nombre, una sombra que existió silenciosamente en la vieja casa durante 25 años. Tras leer la lista de bienes, el abogado Ignacio Pineda se detuvo un momento. La sala de reuniones estaba tan silenciosa que podía oírse incluso el latido del corazón. Yo llegué a oír a Verónica tragar saliva. Cerré los ojos. Vamos, dígame que todo esto pertenece a Adrián, o a Héctor, o a cualquiera que lleve el apellido Cortés. Dígame que mis 25 años no fueron más que una broma. El abogado Ignacio Pineda tosió de nuevo suavemente. Yo, Gonzalo Cortés, dejo todos los bienes a mi nombre, incluyendo, pero sin limitarse a, inmuebles, depósitos, acciones. Se detuvo. Su mirada recorrió a cada persona de la sala. Finalmente, esa mirada se posó en mí. En su totalidad, a mi esposa Carmen Olivares. Toda la sala quedó en absoluto silencio durante 3 segundos. Esos 3 segundos fueron tan largos que pareció que el aire también se había congelado. Después, el grito agudo de Verónica desgarró el silencio, que se levantó de golpe del sofá y señaló directamente al abogado Ignacio Pineda. Repítalo. ¿A quién le deja todo? El rostro de Héctor Cortés se puso de inmediato rojo como un hígado. Imposible. Golpeó con fuerza la mesa. La taza de té frente a él saltó por el impacto y el líquido se derramó sobre la mesa. Abogado Pineda, se ha equivocado, ¿verdad? ¿Cómo podría mi hermano dejarle todo a esta mujer? Rugió. Sus ojos inyectados en sangre me miraron con furia. Carmen Olivares, ¿fue usted? ¿Le dio usted a mi hermano algún brebaje o embrujo? Yo permanecí sentada, atónita. Ese giro hizo que mi mente quedara completamente en blanco por un instante. ¿Todos los bienes me los dejaba a mí? ¿Cómo era posible? ¿Qué estaba calculando realmente Gonzalo Cortés? No creía que hubiera hecho eso por amor hacia mí. Durante estos 25 años, él fue frío conmigo, mantuvo distancia y me dejó soportar sola el desprecio de la familia Cortés. Alguien así, ¿cómo podía de repente dejarme todos sus bienes? El abogado Ignacio Pineda se acomodó suavemente las gafas doradas. Su voz se volvió seria. Señor Cortés, le pido que mantenga la calma. Este testamento fue elevado a escritura pública y tiene plena validez legal. Si tiene objeciones, puede demandar siguiendo el procedimiento legal correspondiente, pero por ahora, le ruego que respete el proceso de lectura del testamento. Verónica temblaba de rabia. No lo aceptamos. Esto tiene que ser falso. Mi cuñado no podía tratarnos así. Nosotros somos su única familia. Esa frase fue como un cuchillo que me atravesó el corazón. ¿Su única familia? Entonces, ¿qué era yo? ¿Qué era la mujer que vivió con Gonzalo durante 25 años? ¿Una extraña? ¿O solo una empleada a la que podían echar a su antojo después del funeral? Justo cuando la situación estaba a punto de salirse de control, Adrián Cortés, que había permanecido en silencio todo el tiempo, por fin dejó el teléfono, se levantó. Todas las miradas se concentraron de inmediato en él.
Héctor pareció agarrarse a una tabla de salvación. Adrián, dilo tú. ¿Tu padre se volvió senil? Verónica también se apresuró a secundarlo. Eso es, Adrián. Aquí también está tu parte. ¿Cómo van a dejar que una extraña se quede con todo? Adrián no los miró. Su mirada cayó directamente sobre mí. Aquellos ojos eran muy complejos. Había frialdad, cansancio y también cosas que yo no podía descifrar. Después de un largo rato, por fin habló. Esto no tiene nada que ver con ella. Su voz no era fuerte, pero esa sola frase hizo que toda la sala se callara al instante. Esta fue una decisión que mi padre tomó hace 25 años. ¿Hace 25 años? Me quedé inmóvil. Héctor y Verónica también quedaron petrificados. ¿Qué quieres decir?, preguntó Héctor con urgencia. Adrián no le respondió de inmediato. Abrió su maletín y sacó otro expediente. La cubierta de papel estaba amarillenta. Era evidente que existía desde hacía mucho tiempo. Adrián entregó ese expediente al abogado Ignacio Pineda. Abogado Pineda, por favor, lea también esto. El abogado Ignacio Pineda lo tomó, lo abrió, y por sus ojos pasó un destello de sorpresa. Luego se ajustó las gafas y lo revisó cuidadosamente. Finalmente levantó la cabeza y me miró. Señora Carmen Olivares, ¿recuerda usted este documento? Miré el papel amarillento en sus manos. Un recuerdo borroso fue emergiendo poco a poco. 25 años atrás, un día antes de que Gonzalo y yo registráramos nuestro matrimonio. Él sacó un contrato y me pidió que lo firmara. Dijo que solo era un acuerdo prenupcial sobre bienes. Dijo que hacerlo así era para demostrar que yo no estaba con él por dinero. Dijo que, una vez firmado, podríamos vivir juntos con tranquilidad. En aquel tiempo yo lo amaba. Yo le creía. Ni siquiera leí con atención el contenido. Solo escuché unas cuantas frases suyas y firmé con mi nombre. Dije en voz baja. Sí, lo firmé. Verónica, como si le hubieran inyectado sangre nueva, gritó de inmediato. Contrato prenupcial. Lo dije. Tenía que haber un contrato prenupcial. Seguro que ahí dice claramente que cada uno conserva lo suyo. Esa mujer no va a recibir ni un centavo. Héctor también pareció soltar un suspiro de alivio. Se dejó caer de nuevo en el sofá. En su rostro apareció una sonrisa fría y complacida. Esa expresión parecía indicar que, en un abrir y cerrar de ojos, ya había visto todos aquellos bienes volver a su propio bolsillo. El abogado Ignacio Pineda no prestó atención al alboroto de ellos, solo me miró y leyó con claridad, palabra por palabra. El presente acuerdo tiene por objeto determinar la titularidad de los bienes prematrimoniales del señor Gonzalo Cortés y la señora Carmen Olivares. Según este acuerdo, todos los bienes a nombre del señor Gonzalo Cortés antes del matrimonio, durante el tiempo en que ambos mantuvieran la relación matrimonial, serían propiedad personal de él. Verónica soltó una carcajada. ¿Lo ha oído? Propiedad personal. Señora Carmen, después de actuar durante tanto tiempo, al final, todo fue en vano. No dije nada. Solo miré al abogado Ignacio Pineda. No entendía por qué Adrián había sacado ese contrato en ese momento. Si solo era para demostrar que yo no tenía parte, entonces equivalía a negar con sus propias manos el testamento que acababan de leer. Pero el rostro de Adrián seguía siendo muy tranquilo, tan tranquilo que me hizo sentir que aquello aún no había terminado. En efecto, la siguiente frase del abogado Ignacio Pineda hizo que la sonrisa en el rostro de Verónica se congelara al instante. Su dedo se detuvo en una cláusula poco llamativa.
De acuerdo con esta cláusula, si la relación matrimonial entre la señora Carmen Olivares y el señor Gonzalo Cortés se prolongaba por más de 25 años, este acuerdo perdería automáticamente su validez. Al mismo tiempo, todos los bienes prematrimoniales del señor Gonzalo Cortés se convertirían automáticamente en bienes gananciales del matrimonio. En mi cabeza sonó un zumbido. Miré el viejo contrato y luego miré a Adrián. Él seguía de pie allí, con el rostro frío. Pero en ese momento, esa frialdad ya no parecía desprecio. Parecía más bien una coraza que él se había acostumbrado a llevar. 25 años. Resultó que esos 25 años no eran solo el tiempo que yo había soportado en la vieja casa, tampoco eran solo mi juventud y media vida, enterradas en la familia Cortés. También eran un plazo, un pacto, una salida que Gonzalo había preparado desde hacía mucho tiempo. Así que esos 20,000 no eran una compra definitiva, eran el telón de apertura, el inicio de una guerra dirigida precisamente contra su propia familia. El acuerdo perdería automáticamente su validez, bienes gananciales del matrimonio. Esas palabras explotaron como una bomba sobre la cabeza de Héctor y Verónica. El rostro de Verónica pasó del rojo al blanco, y luego del blanco al verde. Me señaló directamente. La mano le temblaba como una hoja caída en el viento de otoño. Tú nos tendiste una trampa, mujer de pueblo. Desde hace 25 años ya estabas calculando contra la familia Cortés. Héctor también reaccionó. Sus ojos rojos miraron con furia a Adrián. Muy bien, Adrián Cortés. Tu padre acaba de morir y ya te confabulas con una extraña para robarle el patrimonio a tu tío. ¿Los perros se comieron tu conciencia? Por primera vez apareció una emoción en el rostro de Adrián. Fría hasta los huesos. ¿Tío? Repitió esas dos palabras en voz baja. Su tono llevaba una sonrisa burlona. Durante todos estos años, ¿necesita que le enumere una por una las cantidades de dinero que han sacado de mi padre? El rostro de Héctor se tensó. Verónica saltó de inmediato. ¿Sacar qué? Eso fue tu padre quien lo dio voluntariamente. Somos hermanos de sangre. ¿Hermanos de sangre? Adrián soltó una carcajada. Aquella sonrisa era muy fría. Hermanos de sangre significa no aparecer ni una sola vez durante el último medio año que él estuvo hospitalizado. Hermanos de sangre significa calcular cómo repartirse las casas durante su funeral. Héctor y Verónica quedaron acorralados hasta no poder decir nada. Sus rostros eran horribles. Yo seguía sentada allí, escuchando en silencio. Resultó que Adrián había visto todas esas cosas. Resultó que aquel hijastro al que yo siempre consideré frío, en realidad lo comprendía todo. Solo que durante todos estos años, él también había sido como su padre. Silencioso, resignado, ocultándolo todo bajo una capa de frialdad. Héctor, avergonzado y furioso, se lanzó de repente hacia mí. Voy a matar a golpes a esta mala estrella. Retrocedí por reflejo, pero antes de que pudiera levantarme, un brazo se interpuso delante de mí. Era Adrián. Él detuvo a Héctor con facilidad. Basta. Su voz no era fuerte, pero llevaba una autoridad imposible de contradecir. Si siguen causando problemas, llamaré a la seguridad del edificio. Héctor miró a su sobrino, que le sacaba media cabeza. Estaba tan furioso que respiraba con dificultad, pero ya no se atrevió a avanzar. Verónica le tiró de la manga. Su mirada venenosa me rozó una vez. Vamos, esto no ha terminado. Lo veremos en los tribunales. Los dos salieron de la sala de reuniones como gallos derrotados, grises y abatidos.
La puerta se cerró. Por fin el espacio volvió a quedar en silencio. En la sala solo quedamos Adrián, el abogado Ignacio Pineda y yo. El abogado Pineda me miró. En sus ojos había algo de compasión y también de respeto. Señora Carmen, el señor Gonzalo pensó en usted con mucho cuidado. A partir de ahora, yo la asistiré con todos los trámites de transmisión de bienes. Asentí. Tenía la garganta seca. Gracias. Adrián se acercó. Colocó sobre la mesa un sobre y una llave. Mi padre pidió que se los entregara. Miré la llave. Era muy común. Solo una llave de casa. Pero por alguna razón, las yemas de mis dedos temblaron ligeramente. Esto es la llave de la villa en La Moraleja, dijo Adrián. Él dijo que ese sí era su verdadero hogar. Su voz se suavizó un poco. En la carta están las palabras que él quería decirle. Se detuvo. Luego añadió una frase. De ahora en adelante, manténgase lejos de ellos. Son capaces de cualquier cosa. Tomé el sobre y la llave. Tenía las yemas de los dedos heladas. Gonzalo Cortés. ¿Cuántos secretos más me habías ocultado? Salí del bufete Pineda. Asociados. Pero no regresé a la vieja casa de Carmen y Gonzalo en Madrid. Aquel lugar donde había vivido 25 años. Ahora solo me hacía sentir asfixiada. Me quedé mucho tiempo de pie, afuera del edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana. El sol de Madrid seguía siendo tan deslumbrante como antes. Los coches seguían pasando sin detenerse, pero en mis manos ahora había un sobre y una llave. La llave que Adrián dijo que pertenecía a la villa en La Moraleja. Él dijo que ese sí era su verdadero hogar. Esa frase no dejaba de resonar en mi cabeza. Mi verdadero hogar. Durante 25 años, yo había pensado que la vieja casa donde limpiaba cada rincón, cocinaba cada comida y cuidaba a cada enfermo era mi hogar. Pero hasta hoy no supe que aquel lugar nunca me había pertenecido de verdad. Llamé a un taxi. Cuando el conductor me preguntó a dónde iba, leí la dirección que estaba en el llavero, la zona residencial de La Moraleja. El conductor me miró con algo de sorpresa por el espejo retrovisor. Quizá no esperaba que una mujer vestida de negro, con el rostro pálido como el mío, fuera a ese lugar, pero no preguntó nada más. El coche dejó pronto el centro de Madrid y se dirigió hacia una tranquila zona residencial de lujo. A ambos lados de la carretera había cada vez menos coches. Los edificios de oficinas y las tiendas concurridas fueron reemplazados por hileras de árboles frondosos. Cuando el coche se detuvo frente a la zona de villas, el entorno era tan silencioso que podía oír claramente el canto de los pájaros. Cada casa tenía su propio jardín. Los setos estaban recortados con pulcritud. Todo era limpio, tranquilo, lujoso, sin resultar ostentoso. Seguí la dirección del llavero y llegué frente a un chalet blanco de 2 plantas. En el jardín había rosas por todas partes. Mis flores favoritas. Me quedé mucho tiempo frente a la verja. Tanto tiempo que la mano con la que sostenía la llave empezó a endurecerse de frío. Gonzalo Cortés. ¿De verdad sabías que me gustaban las rosas? ¿Desde cuándo lo sabías? Yo pensaba que durante todos esos 25 años, él nunca me había mirado realmente. Yo pensaba que no sabía qué me gustaba, qué odiaba, qué quería, ni dónde me dolía. Pero ante mis ojos había ahora un jardín lleno de rosas. Cada mata florecía bajo el sol. Rojo profundo, rosa pálido, crema blanco, mezcladas como un secreto oculto durante demasiado tiempo. Abrí la verja y entré. Después usé la llave para abrir la puerta principal. La puerta se abrió suavemente.
El interior estaba limpio, sin una sola mota de polvo. Era evidente que alguien siempre había estado cuidando aquel lugar. Los muebles de la casa eran todos del estilo de madera natural que a mí me gustaba. Tonos cálidos de madera, cortinas de tela clara, alfombras suaves bajo los pies. Cada detalle transmitía una sensación de calma y ternura. No parecía la casa de Gonzalo, mucho menos la casa de los Cortés. Parecía un lugar creado únicamente para mí. Entré en el salón del chalet. Frente al ventanal del salón había un caballete. Sobre el caballete había una pintura al óleo sin terminar. Eran precisamente las rosas del jardín. Me quedé frente a aquella pintura durante mucho tiempo, sin poder moverme. Mis dedos temblorosos rozaron el borde del lienzo. El olor a óleo era muy tenue, como si quien pintaba acabara de marcharse hacía poco. Las lágrimas cayeron de repente. Yo pensaba que Gonzalo no lo sabía, que no sabía que me gustaba pintar, que no sabía que de joven había soñado con una pequeña habitación con una gran ventana, con un caballete y flores en el jardín, que no sabía que me gustaban tanto las rosas, que una vez planté en secreto una maceta pequeña en el balcón de la vieja casa, hasta que Verónica se burló de mí diciendo que era algo vulgar de pueblo. Resultó que él lo sabía todo, solo que nunca lo dijo. En esta casa no había ni una sola foto de él, pero por todas partes estaban mis huellas. Estaba la butaca que una vez dije que sería muy cómoda para leer. Estaba la estantería baja de madera, que me gustó al verla por casualidad en una revista de decoración. Estaban los libros de pintura que yo había leído a escondidas en la vieja biblioteca. Estaba la cocina luminosa con una ventana hacia el jardín, el lugar donde alguna vez soñé con cocinar no por obligación, sino porque yo misma quería vivir. De pie en medio de aquella casa, por primera vez en muchos años sentí que no era una sombra. Yo era Carmen Olivares. No era la niñera de la familia Cortés. No era la esposa solo de nombre de Gonzalo. No era la mujer despreciada por Verónica durante 25 años. Solo era Carmen, una mujer que también tuvo juventud, gustos, deseos y una vida propia. Me limpié las lágrimas y subí al segundo piso. Al final del pasillo había un despacho del chalet. La puerta no estaba cerrada con llave. La empujé y entré. Sobre el escritorio de madera oscura había una caja de madera roja con cerradura. En el sobre que Adrián me había dado también había una llave pequeña. La saqué e intenté introducirla en la cerradura. Sonó un clic. La caja se abrió. Dentro había una carta muy gruesa y un cuaderno negro. Miré aquellas dos cosas, y mi corazón empezó a latir con fuerza. La carta estaba encima. En el sobre aparecía la letra familiar de Gonzalo, Carmen. Solo un nombre, pero bastó para que se me cerrara la garganta. Me senté en la silla y abrí la carta. La letra del interior seguía siendo firme y regular, pero en algunos fragmentos finales se notaba claramente un leve temblor. Carmen, cuando leas estas líneas, quizá yo ya no esté. Perdón por tener que usar esta forma para contártelo todo. Sé que debes odiarme mucho, odiar mis 25 años de frialdad, odiar que te dejara soportar el desprecio de la familia Cortés, odiar que te hiciera sentir más como una criada que como una esposa. Pero por favor créeme, esa nunca fue mi verdadera intención. Mis dedos apretaron con fuerza el papel. El papel se arrugó un poco en mi palma. Quería reír, también quería llorar. 25 años de frialdad, 25 años de agravios. ¿Acaso una frase de no fue mi verdadera intención podía borrar todo eso? Aún así, seguí leyendo. Mi hermano, Héctor Cortés, ya lo has visto. Es un lobo que nunca se sacia.
Nuestros padres murieron temprano. Fui yo quien lo crió. Alguna vez pensé que el afecto familiar podría cambiarlo, pero me equivoqué. Después de que levanté mi carrera, se pegó a mí como un parásito, codiciando todo lo que tenía. Mi primera esposa, Isabel Navarro, la madre de Adrián, también se marchó porque él sembró discordia entre nosotros. Me quedé inmóvil. Isabel Navarro, esa mujer en la Casa Cortés, era casi un nombre prohibido. Yo solo sabía que era la primera esposa de Gonzalo y la madre de Adrián. También había escuchado algunas insinuaciones, diciendo que no soportó el carácter frío de Gonzalo y se fue. Pero resultó que detrás de esa historia también estaba Héctor. Respiré hondo y seguí mirando hacia abajo. Te conocí cuando estaba en el punto más bajo de mi vida. Fuiste como un rayo de luz. No eras astuta ni brillante, como las mujeres del mundo empresarial. Tampoco sabías decir palabras para agradar, pero eras limpia, sincera, suave. Por primera vez en muchos años, sentí que mi casa tenía algo de calor. Las lágrimas volvieron a caer. Adrián era pequeño y solía sentarse solo en un rincón, sin dejar que nadie se acercara. Gonzalo siempre estaba ocupado, siempre callado, como si en toda su vida no hubiera sabido ser tierno con nadie. Yo pensaba que me había llevado allí solo porque necesitaba a alguien que cuidara de su hijo. Nunca imaginé que, en sus ojos, yo hubiera sido alguna vez un rayo de luz, pero tuve miedo. Miedo de que Héctor y Verónica vieran lo importante que eras para mí. Miedo de que te trataran como habían tratado a Isabel. Miedo de no poder protegerte. Por eso solo pude elegir la forma más estúpida. Hacer que te convirtieras en una esposa sin nada, sin importancia. Solo así ellos bajarían la guardia. Solo así podrías estar a mi lado en paz. Al leer hasta aquí, sentí el cuerpo helado. Resultó que la frialdad de Gonzalo no era porque me odiara. Resultó que aquellas veces en que guardó silencio ante las burlas de Verónica, no fueron porque no las hubiera oído. Resultó que aquellas veces en que mantenía distancia conmigo frente a la familia Cortés, no fueron porque se avergonzara de tener una esposa de origen humilde, sino porque quería que ellos creyeran que yo no era importante. Quería que creyeran que yo no tenía nada por lo que luchar. Quería que no me vieran como un objetivo. Pero ¿alguna vez pensó en mis sentimientos? ¿Alguna vez pensó cuánto duele a una mujer ser tratada con frialdad por su propio marido durante 25 años? Bajé la cabeza y las lágrimas cayeron gota a gota sobre el papel. En mi corazón había dolor y rabia. Lo odiaba por su crueldad, pero al mismo tiempo no podía evitar temblar ante esta verdad tardía. Seguí leyendo. Ese acuerdo fue la primera capa de protección que preparé para ti. 25 años era nuestro pacto. Y también mi promesa. Mientras superáramos ese tiempo, todo lo mío sería nuestro. Carmen, perdóname por haberte hecho sufrir tantas injusticias. Ahora te entrego el arma para contraatacar. Al final de la carta, la letra temblaba un poco más. Casi podía imaginar cómo era Gonzalo al escribir esas líneas. Quizá entonces ya sabía que no le quedaba mucho tiempo. Quizá la mano que sostenía la pluma ya no era firme. Pero aún así escribió palabra por palabra, como si estuviera completando su última disposición para mí. Ese cuaderno registra todo el dinero que Héctor Cortés sacó de la empresa y de mí durante todos estos años. Hay partidas legales y también hay partidas que no lo son. El dinero que te dejo es suficiente para que puedas llevar adelante cualquier demanda. Recupera todo lo que nos pertenece. Empieza por la vieja casa, donde vivimos 25 años. Eso es lo que te dejo. Abracé la carta contra mi pecho. Las lágrimas no dejaban de caer.
Los agravios de 25 años por fin tenían una explicación en ese instante, pero esa explicación llegó después de su muerte. Ni siquiera me quedaba la oportunidad de preguntarle una sola cosa. Gonzalo, si de verdad querías protegerme, ¿por qué no me lo dijiste antes? Si de verdad me veías como un rayo de luz, ¿por qué me dejaste vivir como una sombra durante media vida? Si todo era parte de tu plan, entonces, ¿qué pasaba con mi corazón? ¿Quién me devolverá aquellos años de dolor? No tenía respuesta. La persona que podía responderme ya no estaba. El despacho estaba tan silencioso que solo quedaba el sonido ahogado de mi respiración. Después de mucho tiempo, me sequé las lágrimas. Dejé la carta. Luego, tomé el cuaderno negro. La cubierta era muy común, sin dibujos, sin palabras, pero cuando puse la mano sobre él, sentí como si estuviera sosteniendo un cuchillo frío. Abrí la primera página. Allí estaba la letra elegante de Gonzalo. La fecha era de 24 años atrás. 3 de octubre de 1999. Héctor pidió prestados 5,000, con la excusa de abrir una tienda. 8 de diciembre de 1999. Héctor dijo que le faltaba capital circulante y volvió a pedir 3,000. Fui pasando página tras página. Cada cantidad estaba registrada con claridad, tan nítida como si estuviera impresa. Al principio eran solo unos cuantos miles, luego decenas de miles. Después llegaron cantidades mayores, más complejas, ocultas bajo nombres de inversiones, préstamos, gastos de empresa, contratos falsos, pedidos vacíos, línea tras línea. El nombre de Héctor Cortés aparecía una y otra vez como una mancha imposible de limpiar. No solo había dinero que él había pedido prestado a Gonzalo, también había pruebas de que había usado su cargo en Industrias Mar Azul S.A. para malversar fondos de la empresa. Bien, algunas partidas estaban anotadas con precisión. ¿Qué contrato? ¿Qué fecha? ¿Quién firmó? ¿A qué cuenta fue el dinero? Cuanto más leía, más frías se me quedaban las manos. Esto no era solo un cuaderno, era un cuchillo suficiente para empujar a Héctor Cortés hasta un callejón sin salida. Gonzalo no solo me había dejado bienes, también me había dejado el derecho a contraatacar. Durante 25 años, registró en silencio cada suma, cada prueba, cada pecado del hermano menor, al que una vez crió. Cerré el cuaderno. El sonido seco resonó en el despacho del chalet. Respiré hondo. Las lágrimas se habían secado. Mi corazón aún dolía. Aún lo odiaba. Aún no sabía si debía perdonar a Gonzalo o no. Pero había una cosa que tenía muy clara. Si él había puesto este cuchillo en mis manos, no permitiría que permaneciera quieto dentro de la caja de madera. Héctor Cortés. Verónica Campos. Ustedes, que me consideraron una extraña, una niñera, algo que podían pisotear a su antojo durante 25 años. A partir de hoy, deberían empezar a aprender a tener miedo. Saqué el teléfono. Después de dudar un momento, llamé a Adrián. Al otro lado respondieron muy rápido. ¿Hola? Su voz seguía siendo tan fría como siempre. Dije, soy yo. Adrián guardó silencio un segundo. Luego preguntó, ¿ya llegó a la moraleja? Sí. Miré el cuaderno negro sobre la mesa. ¿El certificado de propiedad de la vieja casa está con tu padre o conmigo? Al otro lado de la línea, hubo varios segundos de silencio.